Tengo el gusto de recibir a mi invitado aquí en piso. Estoy hablando del licenciado en Derecho, Sergio Guacuja Betancourt. Vamos a estar hablando acerca de las licitaciones. Estaba leyendo información muy interesante con relación a que es el padre del anteproyecto de la Ley 2051, así que ya nos va a dar más detalles. Lo recibo con mucho gusto. Muy buenos días y gracias por estar. Gracias, Laura, muy amable, muchísimas gracias. Un honor estar aquí en el auditorio de PRO. Muchísimas gracias. Bueno, licenciado, para hablar acerca de las licitaciones, se reactivan. Usted me decía que está hace 3 días nuevamente aquí en Paraguay, pero esto ya viene de hace años, ¿no? Le platico un poquito la génesis. Por favor. En el año 2002, a invitación del Banco Interamericano de Desarrollo, que tenía un convenio con la República del Paraguay, se convocó para que un grupo de consultores pudiésemos tratar de incorporar a la legislación paraguaya las mejores prácticas internacionales en materia de contratación pública. Me tocó en suerte colaborar en la elaboración de lo que más tarde se conocería como la Ley 2051/03, que fue finalmente promulgada por el Congreso de la República. Y en ese sentido, pues esta legislación, veo con mucho orgullo que 17 años después, ya casi cumplir la mayoría de edad, casi. Tiene prácticamente los mismos principios en su esencia, aunque naturalmente ha sufrido todo un proceso de evolución. De manera que ahora, recientemente, a invitación del señor ministro don Arnoldo Vince, a efecto de venir a la ciudad de Asunción para realizar un diagnóstico sobre cómo está funcionando la Ley 2051 y si es dable incorporar nuevas prácticas internacionales a la legislación, sobre todo siguiendo la instrucción del señor presidente Abdo en el sentido de cómo eficientar el manejo de los recursos públicos y sobre todo hacerlos mucho más transparentes, abiertos a la sociedad y que desde luego pueda abatirse cualquier tipo de práctica de opacidad. Esa es la idea. Y para tal efecto, bueno, pues he tenido la oportunidad en estos 3 últimos días de interactuar con diversos actores que tienen que ver con la aplicación, ejecución, interpretación de estos dispositivos y en eso hemos estado platicando. Excelente. Bueno, cuando hablamos de evolución en este tema de las contrataciones, de las licitaciones, ¿cuáles serían esos nuevos puntos que se van a estar reactivando? Bueno, yo quisiera ponerles un poco en contexto. Sí. El día de hoy, a nivel internacional, se habla de una alianza por el gobierno abierto. Mucho se dice, pero bueno, vamos a tratar de explicar de qué se trata. Es una forma de gestión pública que se basa en 4 pilares fundamentales. El primero de ellos es la transparencia y la rendición de cuentas. La segunda, fomentar la participación ciudadana. La tercera, la innovación. Y por último, el combate contra la corrupción. Esos 4 ejes en lo que se conoce como el gobierno abierto, bueno, pues se ha traducido en diversas disciplinas y particularmente hoy se habla de las contrataciones abiertas. Esto significa que el gasto público hay que entenderlo, Laura, como el gran activador de una economía. Decía John Maynard Keynes que es el elemento catalizador de una economía. En la medida en que el gobierno gasta, activa la economía. Si el gobierno deja de gastar, se inhibe, hay recesión económica. Entonces, la contratación pública hoy día, y en la República del Paraguay no es la excepción, se ha concebido como una verdadera política pública, un detonador del desarrollo económico, porque hay que considerar que el gasto público tiene un efecto multiplicador en beneficio social. De cada guaraní que gasta el Estado paraguayo, pues se traduce en fuentes de empleo, en incremento de los niveles de competitividad. En otras palabras, hoy se busca que nuestros procedimientos sean mucho más eficientes, eficaces, transparentes, pero sobre todo algo muy importante, de cara a la sociedad. Entonces, en ese sentido se ha venido revisando pues estos procedimientos que, si bien es cierto y con toda claridad hay que decirlo, han aplicado extraordinariamente bien los principios de la contratación, sí hay áreas de oportunidad, evidentemente, que como toda obra humana, pues son superables, por supuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo ocasión de interactuar con todas las unidades ejecutoras de proyectos. Ellos nos hablan de la problemática cotidiana que tienen, cómo hacer mucho más ágiles y simplificados los procedimientos,
para efecto de que nuestros llamados a licitaciones públicas se resuelvan pronto y las obras públicas, la infraestructura del país fluya con mucha mayor rapidez. Por el otro lado, por supuesto, ha habido oportunidad de interactuar con la autoridad normativa, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que también en un extraordinario esfuerzo se ha modernizado, tiene ya muy importantes sistemas informáticos que permiten controlar. Pero sobre todo, en lo que debemos trabajar mucho es en la fase de la planeación. Saber qué queremos para que lo podamos ejecutar en tiempo y forma. Excelente. Y en ese sentido también se está haciendo un llamado para que también el sector privado, a través de las cámaras comerciales, industriales, de servicios, los gremios de la construcción, también se puedan comprometer con el gobierno paraguayo para que juntos podamos sacar adelante estos importantes retos de infraestructura. Me parece que la participación social es crucial precisamente para eliminar cualquier viso de opacidad en los procedimientos. Exacto. Entonces, si se habla de una buena gestión de la contratación pública, tenemos que hablar de una corresponsabilidad entre el sector público y el sector privado. Es bidireccional. Excelente. Bueno, sin duda que aquí en Paraguay hubo un antes y un después cuando se aplicó la ley de transparencia, ¿no? Fue muy importante, marcó una diferencia y usted también lo está resaltando ahora con esto que nos está contando. Me gustaría encarar por el lado de las licitaciones, específicamente desde el MOPC, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que hasta el momento quizás falta reactivar. Ahora lo que tenemos que hacer es lo que se había esperado, digamos, desde diciembre del año pasado, es que en el segundo semestre del año se reactiven esas obras que quizás faltaba por el proceso de licitación que estaba siendo un poquito lento. Eso va a cambiar ahora, ¿no? Desde luego, el ministro Vince tiene esa intención, por supuesto. Tengo entendido de que pues ya hay cerca de 54 procedimientos próximos a ser ya adjudicados. Perfecto. Para que sean proyectos que inicien próximamente su ejecución, y esto se sentirá naturalmente con la inyección económica que esto va a significar para el desarrollo del país. Pero sobre todo algo muy importante, se están revisando hacia el interior del ministerio las normas y procedimientos, insisto, para tratar de hacer mucho más ágiles, desburocratizar los procedimientos, número uno. Número dos, hacerlos desde luego más diáfanos, más transparentes y con una absoluta rendición de cuentas. Yo creo que la ciudadanía tiene todo el derecho de saber qué es lo que se está haciendo con sus recursos y que estos son aplicados con toda cabalidad. Y en tal sentido, hay una acción transversal, si me permites el término, Laura, donde hoy tienen que accionar diversos ministerios al propio tiempo. Estamos hablando pues también de la gran labor que realiza la Secretaría Nacional Anticorrupción, del Ministerio para la Prevención y el Lavado de Dinero, de la Secretaría de la Función Pública, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República, etcétera. Todas estas autoridades en sus ámbitos de competencia tienen que coadyuvar precisamente para que se logre este objetivo. Y algo muy importante, si bien es cierto, estamos impulsando toda una cultura de la ética en el servicio público, insisto, este es un fenómeno bidireccional que requiere igualmente que el sector privado también se ajuste a estas prácticas de integridad corporativa. Las mejores prácticas nos hablan hoy día de incorporar a las empresas lo que se denomina como programas de compliance, el compliance o el cumplimiento. Perfecto. ¿Qué significa eso? Bueno, que sobre todo si en un altísimo porcentaje, más del 95% de nuestra industria nacional está estratificada como micro, pequeña y mediana empresa, debemos apoyarlas para que ellos puedan adoptar estos protocolos mediante herramientas de uso total y absolutamente gratuito para que puedan ir poco a poco cambiando la cultura de hacer negocio. Excelente. Debemos de inculcar esa filosofía de que, como decimos vulgarmente, el que tranza no avanza. Es decir, la corrupción es un mal negocio, porque hay que combatir este flagelo social que a la postre representa un impuesto regresivo en perjuicio de los menos favorecidos. Entonces, en este sentido, tenemos que fortalecer el diálogo con el sector privado. Excelente, me pareció importante la palabra desburocratizar, ¿no? Y usted hablaba del trabajo en conjunto con todas las instituciones encargadas para que eso fluya, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Efectivamente. Y trabajar con estas pequeñas y medianas empresas haría que todo se reactive.
Efectivamente, y sobre todo también debemos de aprovechar las ventajas que hoy día representa el uso de los medios remotos de comunicación electrónica. El sistema electrónico de contratación pública de la República del Paraguay es muy importante, muy útil para los efectos de agilizar trámites y procedimientos. Yo creo que hoy día no es aventurado decir que la simplificación administrativa es inversamente proporcional a la corrupción. Si nosotros ponemos reglas sencillas, claras, objetivas, no tiene razón de ser de que exista esta perversión administrativa. De otra suerte, complicamos los trámites, evidentemente damos áreas de oportunidad para que surjan estos fenómenos negativos. Perfecto. Bueno, usted como extranjero, ¿no? Me imagino que habrá visto también el cambio que se dio aquí en Paraguay con el gobierno abierto. Bueno, y lo recibimos con gran beneplácito, no solamente en la República del Paraguay, sino vemos de veras con mucho orgullo que muchos países de nuestra región, en Latinoamérica, lo están haciendo. Estamos volcando justamente el tema hacia lo que decíamos, el gobierno abierto. Son las recomendaciones que surgen de las políticas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y desde luego también los compromisos regionales que se tienen, particularmente en el Paraguay, pues con las políticas del Mercosur. Entonces, sí es muy importante que hoy día, cuando hablamos, Laura, de que las fronteras nos dividen territorios, pero no nos dividen problemas. Entonces, hoy hay una agenda universal que precisamente mira a estos temas justamente de combate contra el crimen organizado, el combate contra el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico de personas, el tráfico de armas, y todo surge a través de este fenómeno lacerante que es la corrupción. Desafortunadamente, de acuerdo con Transparencia Internacional, el tema de la contratación pública es uno de los factores que mayormente influye en el tema de la corrupción. Y eso justamente es lo que la sociedad critica y lo que más le lastima, porque es lo que plausiblemente vemos respecto a la desviación de los recursos públicos. Entonces, hoy un compromiso con la sociedad paraguaya por parte pues, de todos los ministerios, en particular el de Obras Públicas y Comunicaciones, es precisamente rendir buenas cuentas de que los contratos de obra pública efectivamente cumplan cabalmente su cometido. Perfecto. Licenciado, ahora me gustaría saber cuánto tiempo es el que corresponde para que se pueda, para que se realice una licitación. Es aventurado establecer un plazo específico, sí, porque todo depende, naturalmente, de la naturaleza de los bienes, servicios u obras públicas. Dicen que el tiempo se venga de quienes no lo respetan. Todo debemos de darle cabalmente sus momentos, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que aquí lo que más bien, permítame decirle, sí, sobre todo las fases del procedimiento, y vamos calculando los tiempos. Lo primero que debemos hacer es definir qué queremos, es decir, la planeación. Y para esa planeación supone hacer una adecuada investigación de mercado, para tener un punto de comparación, para que una vez que se reciban propuestas por parte de los particulares, tengamos un margen que nos permita parametrizar, que nos permita medir si lo que nos ofrecen cumple o no cumple, es caro, es barato, etc. Eso es muy importante, el levantamiento de la necesidad. Y todo responde, desde luego, a un adecuado programa nacional de adquisición de bienes o servicios o de ejecución de obras públicas, ¿no? Se tiene todo perfectamente diseñado, a efecto que también el Congreso pues, nos autorice el presupuesto que se va a ejercer en cada ejercicio fiscal. Entonces tenemos que acompasar las necesidades de nuestra población, desde luego el presupuesto y en el tiempo que debe de hacerse. Entonces, definido que sea pues el tema, la necesidad, entonces se toma la decisión de iniciar las gestiones de un procedimiento. Hay que diseñar, hay que confeccionar perfectamente el pliego de requisitos, justamente para evitar que vayamos a tener algún tipo de desvío. ¿Y a qué me refiero el desvío? No económico, sino el desvío en características técnicas que permitan presumir que el procedimiento se pueda direccionar en favor de uno u otro. Aquí de lo que se trata es de favorecer
la transparencia y en ese sentido favorecer la libre participación, la libre concurrencia, la competencia económica, porque en función de que haya competencia, evidentemente el Estado paraguayo puede obtener las mejores condiciones de contratación. Entonces debemos de tener pliegos de requisitos que sean, desde luego, apegados a derecho, que sean objetivos, que sean imparciales, que haya una máxima publicidad. Ahora, también, Laura, hay que estar claros de que no necesariamente la licitación pública es la solución para resolver una necesidad. Hay casos de excepción, evidentemente, en los que, desde luego, justificando cabalmente las razones por las cuales no es oportuno llevar a cabo una licitación pública, bueno, pues entonces se puede realizar una excepción. Pero algo que es muy importante, tenemos que ir de la mano con la sociedad civil, con testigos sociales, como le llaman aquí en el Paraguay, veedores, para que ellos puedan constatar la legalidad con la que se lleva el procedimiento. Y seguir con toda transparencia la apertura de proposiciones, su evaluación. En el Ministerio de Obras se trabaja hoy por rediseñar los comités de evaluación para que en forma totalmente objetiva, imparcial, con independencia de criterio y profesionalismo puedan asumir las decisiones y se firmen en tiempo y forma los contratos y cuidar la ejecución, la supervisión y la entrega final de las obras y sus garantías para que prevalezca pues la calidad de los trabajos. Entonces todo esto lleva sus tiempos naturalmente y es justamente en la parte preliminar en lo que ha trabajado el Ministerio de Obras durante este primer semestre del 2019 y está presto pues a lanzar todo este paquete. Bueno, no lanzarlo porque de hecho ya lo hizo, sino que adjudicar y seguir con una serie de compromisos que en su programa tiene. Excelente. Bueno, con la última reactivación, inyección económica que realizó el gobierno en este último tiempo, lo que se espera es que justamente vaya dirigida a esas obras que están como paradas. Efectivamente, efectivamente. Y es que hay que decirlo claramente, cualquier inversión que realiza el Estado, pues se traduce en reactivación de la economía. No solo en obras, Laura, insisto, también en la contratación de bienes y servicios, en locaciones. Todo eso simplemente hace que, siendo el Estado el gran demandante de bienes y servicios, pues permita que con responsabilidad social los particulares coadyuven al cumplimiento de estos objetivos. Excelente. Bueno, hay mucho por hacer entonces. Sin lugar a dudas, hay retos. Insisto, toda obra humana es perfectible. Lo importante es estar consciente, Laura, que más allá de las leyes, que desde luego son muy importantes, estas no representan un fin en sí mismo, son instrumentos. Lo más importante es que todos estemos conscientes como actores de estos procedimientos en calidad de servidores públicos o en calidad de particulares ejecutores de los contratos, estar claros de que tiene que haber una nueva conciencia de transparencia, de apego a la legalidad, de ética en el negocio y en el ejercicio de la función pública. Excelente. Bueno, licenciado, le agradezco. Un gusto haber hablado con usted. Sin duda podíamos hablar un rato más porque es muy interesante el tema que estamos tratando, pero lo espero por acá nuevamente cuando esté por aquí. Claro que sí, si Dios quiere. Muchísimas gracias y de verdad esta bellísima sociedad paraguaya que invariablemente me recibe con cariño y hospitalidad, bueno, que hasta familia ya tengo aquí que me ha adoptado y que con mucho cariño vengo a saludarla. Excelente. Muchísimas gracias. Y hasta luego. Muchas gracias, Laura. Mucho gusto. Igualmente.